Gracias por continuar con nosotros y ya llegó al Congreso Nacional el proyecto de reforma constitucional. Lógicamente, el presidente cumplió con su palabra de enviar este lunes al Congreso Nacional el proyecto de reforma constitucional. Así, los legisladores podrán analizar y ver realmente qué es lo que plantea el presidente, porque recuerde que no es individual, sino que para reformar la Constitución hay que unificar las dos cámaras y crear lo que se le llaman la constituyente. Pero veamos en qué consiste y cuando se entregó el proyecto de reforma constitucional en el Congreso. Vamos a iniciar el proceso. Una comisión de senadores encabezada por su presidente Ricardo de los Santos recibió del consultor jurídico Antoliano Peralta el proyecto que manda a convocar la Asamblea para modificar la Carta Magna. La reforma constitucional impulsada tiene por objeto garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial al impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas. Consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones. Unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales y demás representantes electivos. Adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo afirmó que el punto de la independencia del Ministerio Público es de vital importancia para la institucionalidad del país. Se trata de un conjunto de modificaciones para consolidar constitucionalmente la autonomía del Ministerio Público y no dejar esta condición institucional tan importante a la voluntad y decisión unilateral del gobernante de turno. Por su lado, el presidente del Senado garantizó procurar el mayor de los consensos para el fortalecimiento de la democracia dominicana. Sí, tal y como lo hemos dicho, nosotros vamos a trabajar a construir la mayor cantidad de consenso posible. Ese es nuestro compromiso. Van a tener participación todas las bancadas que tienen verdad en el Congreso, pero además aquellos partidos políticos que no tienen representantes en el Congreso que quieran ser parte de las discusiones tendrán las puertas abiertas. Nosotros trabajamos en un Congreso que trabaja totalmente abierto, transparente, y estaremos dispuestos a escuchar a todos los sectores de la sociedad. También el proyecto contempla modificar el punto para unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales, reducir de 190 a 137 el número de diputados, todo esto a partir del 2032. Luego del Senado de la República recibir la propuesta de modificación a la Constitución, será convocada a la Asamblea y luego entonces se va a decidir qué hacer. Dice el presidente del Senado que el tiempo dirá cuál es el camino a seguir para llegar al mayor de los consensos. En el Senado... Realmente siempre los proyectos de reforma constitucional generan polémica, generan controversia, puntos encontrados, porque en República Dominicana la reforma ha sido enmendada en 39 ocasiones. Por la número 40 habrá una reforma constitucional. La gente entiende que a veces se quieren hacer trajes a la medida de los partidos gobernantes. Por eso, el propio presidente de la República ha dicho que entiende la desconfianza de la oposición porque realmente eso ha sido lo tradicional. Hay puntos que han encontrado la resistencia, incluso del propio PRM, que es el tema de reducir la cantidad de diputados, porque estamos hablando que habrá 53 menos, curul menos en la Cámara de Diputados. Hay quienes plantean que por qué no hacen un organismo unicameral solamente, son propuestas.
el expresidente Leonel Fernández tiene su visión de lo que es esta reforma y también de lo que fue el discurso del presidente de la República cuando tomó juramento para su segundo mandato. Entonces, presidente, entienda de una vez por todas que el Ministerio Público es independiente y que, por tanto, eso no requiere ninguna modificación a la Constitución de la República. De acuerdo al expresidente Leonel Fernández, el presidente Luis Abinader tiene una mala interpretación de la función del Ministerio Público. Bueno, entonces, si no se entiende eso, aquí hay un serio problema de comprensión de lectura al más alto nivel de la República. Al fijar su posición sobre el discurso de Luis Abinader en su juramentación para su segundo gobierno, Fernández dijo que su partido está en desacuerdo con la reforma a la Constitución en lo referente al Ministerio Público. Por tanto, la Fuerza del Pueblo está absolutamente en desacuerdo con que se apruebe dentro de la Constitución independencia del Ministerio Público, porque sería superabundante. Estaríamos repitiendo lo que ya la Constitución tiene. Esa es una propuesta que carece de sentido, carece de fundamento jurídico y por tanto debe ser desestimada por los legisladores. De la única forma en que pueda pasar es que se aplique la tiranía de la mayoría en el Congreso de la República. También refirió sobre el caso de la designación del Procurador General de la República que Abinader propone lo haga el Consejo Nacional de la Magistratura. Si la preocupación es quién designa al Procurador General, hoy día la mayoría de los países, quien decide es el jefe del Estado o el jefe de gobierno. ¿Quién nombra en Estados Unidos? El presidente. ¿Quién nombra en España? El rey, a petición del presidente de gobierno. ¿Quién nombra en Francia? El presidente. ¿Quién nombra en Italia? El presidente. Es por excepción que lo nombra otro organismo que no sea el presidente de la República. Ahora, por el hecho de que lo nombra el presidente, ¿significa que no es independiente? No, no significa eso, porque el procurador está sujeto a la Constitución y a la ley orgánica del Ministerio Público. Leonel Fernández dijo que hubo una manipulación de datos por parte del presidente Luis Abinader en su discurso ante la Asamblea Nacional. Dijo que en el país ha ocurrido un alegado retroceso durante la gestión del presidente Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. El exmandatario también manifestó que en sus 4 años Abinader solo hizo promesas de muchas obras, la mayoría de las cuales no han sido iniciadas o están inconclusas, como el caso de la presa Monte Grande en Barahona. Al opinar sobre la situación de Venezuela, Leonel Fernández precisó que se debe presentar las actas de las votaciones. Bueno, son muchas de las reacciones que se generaron después del discurso del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional, y realmente un discurso que una de las grandes novedades es que fue breve para lo que se esperaba. Fue apenas de unos 50 minutos. Pero antes de llevarle y compartir con ustedes más reacciones a lo que fue la locución del presidente Abinader, hay un tema que ha generado una especie de vacío, por buscarle un nombre, una especie de crisis en La Vega. Todo el mundo sabe que el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, realmente fue el más votado de todos los alcaldes. Un 80% de los votos fueron a favor de él. Resulta que en un decreto, con todo el derecho que se merece, que tiene el presidente de poner y quitar a los funcionarios que entiendan, se nombró al alcalde de La Vega como ministro de Deporte, que asumió a partir del día de hoy. Entonces, él está obligado a renunciar a su condición de alcalde, y quien asumiría como alcalde del municipio de La Vega, que es uno de los municipios más ricos del país, es la vicealcaldesa, que no es del Partido Revolucionario Moderno, sino que es una alta dirigente del Frente Amplio, un grupo de orientación de izquierda, un grupo, como le llaman, progresista, y con una visión clara
de una sociedad muy distinta a la que tenemos. Hoy la vicealcaldesa y virtual alcaldesa, por la renuncia del señor Cruz, renunció también al cargo. Veamos la razón por la cual ella dimitió. De 18 años en la municipalidad. Posterior a la juramentación como ministro de Deporte, el ingeniero Kelvin Cruz, que es alcalde del municipio de La Vega, hoy renunció la vicealcaldesa, licenciada Amparo Custodio, dejándole el campo abierto al PRM para que nombre un alcalde de su partido y una vicealcaldesa. Porque entendemos que es una parte que estamos obligados de manera responsable a tomar esta decisión. Nosotros creemos que este pueblo y el Partido Revolucionario Moderno eligió a Kelvin Cruz como su candidato. Yo fui seleccionada como vicealcaldesa. Ese fue el cargo para el que yo participé y por el que votaron por mí. Y entendemos que aunque legalmente no corresponde la vicesindicatura, o sea, el vicesíndico sustituye al síndico, entendemos que legítimamente ese es un puesto que le corresponde al partido que sustentó a Kelvin Cruz. Como nosotros no somos de ese partido, no tenemos la mínima posibilidad tampoco de ir a decidir quién será el alcalde. Eso lo deciden ellos, como nosotros en mi partido decidimos este paso que yo estoy dando. Hasta este momento el PRM ni el ingeniero Kelvin Cruz han puesto en el cargo a nadie como alcalde. Sin embargo, suenan algunos nombres. Bueno, es una decisión realmente de principio, la de la vicealcaldesa, y que dice mucho de lo que son los fundamentos del Frente Amplio. Bueno, por eso usted vio en una rueda de prensa que realizaron para hacer el anuncio que estaba María Teresa Cabrera, que era la candidata presidencial del Frente Amplio, y una organización que tiene una alianza estratégica con el Partido Comunista del Trabajo, bajo el liderazgo de uno de los políticos más honestos, serios y capacitados que yo he conocido, que se llama Manuel Salazar. Y continuando con el tema de lo que fue el 16 de agosto, hay algo que trasciende a la frontera de República Dominicana, fue que en medio de todo esto, presidentes de diferentes partes del mundo y representantes de gobierno firmaron un documento donde fijaron claramente su posición respecto a la situación de Venezuela. Veamos. Hacemos un firme llamado a la sensatez y la cordura en Venezuela. En una declaración conjunta de 24 países, leída por el canciller dominicano Roberto Álvarez, se manifestó la preocupación por la alegada represión contra el pueblo venezolano. Se denuncia que hay detenciones arbitrarias. Urgimos que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos. En el documento de los países pidieron a las autoridades de Venezuela que pongan fin a la represión. Las denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso son alarmantes, por lo que requerimos su inmediata liberación. Expresamos nuestro profundo rechazo por la represión a manifestantes y por la violencia que ha costado la vida de muchos venezolanos. República Dominicana y otros 23 países abogaron por el diálogo. El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela.
La declaración de Santo Domingo fue firmada por representantes de República Dominicana, Canadá, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Guyana, Marruecos, Perú, Paraguay, Panamá, Surinam y la Unión Europea, entre otros países. Bueno, vamos a esperar qué pasará en los próximos días después de esta declaración ante el aumento de la presión internacional, pero quiero dejar claro algo. Mientras más días pasan, se reducen las posibilidades de que Nicolás Maduro reconozca el triunfo de la oposición. Mientras más pasa, más se fortalece el régimen dictatorial, como usted quiere llamarle, de Nicolás Maduro en Venezuela. Nos vamos a la pausa y lo que se creía cosa del pasado vuelve, pero con fuerza. Los apagones atacan. Ya volvemos.